El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Manuel, para hacer esta reflexión de este día, vamos allí pues tratando de hacer estas reflexiones siguiendo quizá el mandato de Jesús de llevar el Evangelio. De ninguna manera me considero eh, excelente en este aspecto, pero lo hago solamente pensando en el mandato en el día de mi ordenación, ¿verdad? Predica aquello que tú crees y practica eso que tú crees también. Entonces creo que estamos llamados a todos a practicar la escritura, la enseñanza de Jesús. Y el día de hoy este evangelio creo que nos pone a pensar seriamente. eh, Escuchamos a este Jesús que un mensaje diferente al que hemos escuchado viene a traer división, viene a traer fuego a la tierra y cuánto me gustaría que estuviera ardiendo. Viene a recibir un bautismo y cuánto me angustio antes de que llegue. Me imagino a este Jesús desanimado, frustrado al ver aquel grupo de apóstoles, de 12 personas, 12 hombres que había formado e instruido por varios años, y a veces seguían sin entender exactamente de qué se trataba. Hombres humildes, hombres sin poca educación. eh, Él los llamó de cuando estaban en sus trabajos pescando, entonces definitivamente no estaban abiertos, o su entendimiento no era tan listo como aquellas personas que tenían preparación académica. Y Jesús el día de hoy lo vemos un poco frustrado y a lo mejor hasta eh, molesto quizá, diciendo: Olvídense, ustedes piensan que he venido a traer la paz y no es cierto. No he venido a traer paz, he venido a traer guerra. Dice: el día de hoy estarán divididos, o por mi causa estarán divididos. Donde haya 5 habrá 3 contra 2, 2 contra 3. Padres contra hijos, hijos contra padres, suegra contra nuera, nuera contra suegra. Una gran división. Y no es difícil entenderlo porque lo hemos experimentado en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿O quién de nosotros no puede decir cuando tiene que dejar a los amigos para irse a la iglesia, para ir a la misa? O cuando se da cuenta que tiene que asistir a misa y hace un cambio en su vida y deja algunas cosas, es burla, o sea, es causa de burla. ¿Cuántos amigos se burlan? ¿Cuántos les dicen inclusive palabras hirientes en forma de burla? Le dicen eh, padrecitos o monjitas, etcétera. ¿Y qué más cuando ya
dentro de la familia, a veces se ponen a discutir la palabra de Dios. Me ha tocado presenciar ocasiones en que se discute tan fuertemente que hasta se llegan a disgustar hermanos o papás, al grado de no volverse a hablar, al grado de salir de allí enojados y no volver a regresar. ¿Cuánta razón tenía Jesús? Por mi causa habrá división. ¿Y ustedes creen que traje paz? Traje guerra al mundo. Tienen que despertar. No se puede cambiar si no hay una guerra, si no hay incomodidad, si no se lucha, no habrá ningún cambio. Y creo que el día de hoy esa es la invitación que nos está haciendo Jesús. Tienen que luchar, tienen que hacer la guerra para que pueda haber un cambio. Todas las guerras dentro de la historia llevan a un cambio de política, un cambio de gobierno, un cambio de administración, etcétera. Hay guerras pacíficas como las huelgas, protestas. Al final es una guerra en contra de aquello que no están de acuerdo. Su finalidad que persiguen obtener mejores salarios, mejor trato, etcétera. Sin guerra no hay paz. Y vine a traer guerra. A veces esa guerra no tiene que ser uno contra otro, a veces esa guerra puede ser interna de nosotros, una guerra de nuestro ser inclinado al pecado contra nuestro espíritu que busca la santidad. ¿Cuántas veces nos encontramos luchando con aquella cosa que queremos hacer, con aquel pecado que nos incita a hacerlo, y nosotros luchamos fuertemente para no caer? ¿Cuántas veces tenemos que arrepentirnos por no haber podido vencer y caímos en el pecado? Pero otras veces hemos salido victoriosos y nos sentimos felices. Pero es una lucha constante, es una lucha que no es de un rato, sino tiene que estar siempre alerta para estar luchando con aquello que nos aparta de Dios. Nosotros como personas, como seres humanos, siempre tenemos esa lucha interna entre el bien y el mal. Y a veces nos vamos por el pecado porque decía San Agustín, es dulce, es atractivo, pero su recompensa es la muerte, decía Pablo. La recompensa del pecado es la muerte. Lo peor es que a veces ese pecado nos esclaviza, no nos hace ser libres. Y nosotros, ¿cuántas veces peleamos por esa libertad? ¿Cuántas veces nos sentimos esclavizados, manipulados, que no somos libres de hacer lo que queramos y nos rebelamos en contra de esa autoridad que nos controla? Simplemente jóvenes queremos salir de la casa porque esos padres ya no los soportamos con tantas reglas, con tanta autoridad que controlan nuestra vida y no nos dejan ser libres. La pregunta sería, ¿libres para qué? ¿O libres de qué? Y nos salimos de esa casa y pensamos que somos libres, que ya no tenemos que rendirle cuentas a nadie y nos damos a una vida desenfrenada, de alcohol, de drogas, de sexo, de parrandas. Y después caemos sin darnos cuenta
en una esclavitud peor, en esa tendencia que nos esclaviza. Ya no podemos ser libres nuevamente, porque estamos obedeciendo a esa inclinación al vino, al alcohol, a las drogas, a tantas cosas que ahora, pensando que somos libres, nos hemos ido encadenando. No somos libres. Obedecemos al pecado y a esa inclinación a hacer lo malo, pero creemos que somos libres. Pablo, en su primera lectura el día de hoy, lo pone de una manera muy fácil de entender. El día de hoy Pablo se está dirigiendo a los romanos y le dice: hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlos al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. Continúa diciendo: cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte. Pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está la guerra, ahí está la lucha, ahí está la división. No es afuera, es dentro de uno mismo, que debe estar atento siempre para saber qué camino tomar, qué decisión tomar, cómo actuar. Nos vamos por el pecado, estaremos seguros que moriremos, porque no tendremos la esperanza de vida eterna. Por el otro lado, rechazamos el pecado y alcanzamos la vida eterna haciendo el bien. La decisión es de nosotros. Que este día, pues, sea un día de reflexión, pero también un día de entrega a Jesús y de lucha contra nosotros mismos para vencer todo aquello que nos separa de la vida eterna, de Dios y de su amor. Que así sea.